Ya estamos de regreso aquí en Un Espacio para Ti. Son 7:18 en la Ciudad de México. Y tenemos por la vía telefónica Tenemos a Rubén Aguilar por la vía telefónica. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a quien nos escucha también ahora. Oye, pues qué gusto hablar contigo, Rubén. Ojalá y nos puedas platicar un poquito, o más bien un mucho, de cómo va la comunicación en el gobierno actual, en la pandemia actual, y cómo va a llevar eso a las elecciones del año que entra, de 2021, que son muy importantes. Bueno, yo primero lo que diría pues es que la pandemia, el gobierno no tiene culpa de la pandemia, pero sí tiene toda la responsabilidad respecto a cómo se ha manejado la pandemia. Y aquí pues hay una articulación de tres elementos: política, el elemento de salud pública y la comunicación, digamos. Y como tú y todos sabemos, pues cuando arranca la pandemia, pues la manera que el gobierno actúa es terrible, minimizándola, el presidente invitando a que se abracen, negándose a seguir las medidas internacionales, no usando el tapabocas, que el día de hoy sigue sin usarlo, y el propio López-Gatell, el subsecretario de Salud, que se encarga de la pandemia, pues sigue la misma lógica del presidente y en su comunicación minimiza el problema, de todo está arreglado, no hay problema, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que pues ese arranque con ese ejemplo y con esa comunicación que minimizaba el evento, pues se complicó muchísimo, más allá de lo que debería, producto de esa actitud y esa manera de comunicar por la vía de los hechos, con por ejemplo el que no había problema. Segundo, me parece como muy importante también que desde el inicio se tomó la decisión de mentir de manera flagrante. Hoy hay conciencia más o menos ubicada a nivel no solo internacional, sino los grandes epidemiólogos de México, no oficialistas dentro del gobierno, e incluso gente del gobierno pero que no quiere hablar. Por otro lado, los matemáticos que realizan estadísticas, etcétera, con pruebas fehacientes de actos de defunción comprobadas de un año a otro, que estaríamos hablando que producto de esta pandemia al día de hoy son 315,000, 320,000 los muertos y no los 100,000 que... Oye, pero yo te interrumpo en esto, Rubén, porque yo tengo un dato por ahí de una falta de atención, de que efectivamente tienes esas 350,000 personas que le llaman la mortalidad en exceso, pero que no se están muriendo de COVID. Hay 100,000 pasaditas, que al rato vamos a dar el número exacto, de COVID, pero se están muriendo de falta de atención médica de otras enfermedades. Pues también, pero sin duda, pero en todo caso, cuando se hace la estadística de un año al otro, en razón de que es lo nuevo, lo distinto, lo que es distinto, pues es el COVID, y yo estoy de acuerdo contigo que hay una cantidad de niños de cáncer que no han tenido medicina, gentes que no han logrado entrar a los hospitales con sus problemas de diabetes, etcétera, que también se han incrementado, sin lugar a dudas, pero no explican esta dimensión de muerte. ¿Sabes que hay 85% menos de atención médica de primer nivel? ¿De número de consultas en primer nivel? Sí, lo sé. ¿Sabes, por ejemplo, que diálisis peritoneal, si no te haces la diálisis te acabas muriendo? ¿Te estás hablando de 45% menos que el año pasado? Así es. Ya ni te hablo de cáncer, ni te hablo de... Y todavía pues hacemos más grave el problema con los datos que nos dices. Y tercer elemento pues fue decidirse hacer una comunicación no relacionada con la emergencia médica, sino una comunicación de corte estrictamente político, en los cálculos políticos del presidente, y jugando como un títere en el juego de un ventríloco, donde el que habla es el presidente y López-Gatell como muñeco dice lo que el presidente quería, sobre todo en las primeras semanas, donde él iba también a la mañanera y se contradecían una cosa que había dicho en la tarde López-Gatell y lo que había dicho López Obrador en la mañana. Pero para el caso y en síntesis, me parece que la comunicación ha sido desastrosa en la medida en que la población nunca ha tenido conciencia
de la dimensión de la gravedad del virus y en razón de eso pues no ha actuado en consecuencia y no se ha protegido, y en buena medida pues son estos niveles de muertes. Oye, Rubén, ¿no será? Yo te preguntaría una cosa, ¿qué piensas tú? ¿Que la estrategia estuvo equivocada o que simplemente no hay estrategia? Bueno, yo pienso que la estrategia política estuvo en sus términos de rentabilidad. La estrategia política, no de salud. Si hubiera habido de salud, hubiera traído a los especialistas que tenemos, hubiera necesitado muchas veces más al Consejo Nacional, que no lo adquirieron 1 o 2, 3 veces. Toda la racionalidad fue de corte estrictamente político, como en la lógica del presidente pues no pagaban costos, en su lógica que la gente se muriera en sus casas y no llegara a los hospitales para que no se viera que estaban saturados y se vieran estas imágenes espantosas como las que vimos en Ecuador, de algunos países de Sudamérica. Entonces, en términos sanitarios ha sido, como lo he oído de gente incluso del gobierno, de grandes epidemiólogos en el país, de que se trata de una política criminal, porque decidieron hacer un lado a la gente y todo tratarlo de resolver en su, comillas, en su lógica por la vía política. Y en ese sentido, pues ahí tienes todas las mañanas diciendo al presidente, pues ya estamos, ¿cuántos meses hace que dice que ya está resuelto el problema, que la curva ya había bajado? No, es una irresponsabilidad inaudita en términos de salud, pero sus bases, estos sectores simpatizantes del gobierno, pues le creen al presidente, y en ese sentido, pues yo diría que en la lógica de la polarización de la comunicación del presidente hay un sector que está contento todavía a día de hoy, aunque se les mueran sus parientes y le creen al presidente, y otro sector que se ha exacerbado en su crítica al gobierno. Tiene razón, ha sido terrible. Oye, y eso va a llevar a López Obrador y a todo México, nos va a llevar a las elecciones del año que sigue, que son las de junio del año que sigue. ¿Cómo, en tu forma de ver, cómo ves esas elecciones? ¿Qué puedes avisorar tú que vaya a suceder? Y en particular de Futuro 21, ¿cómo va a estar la participación? Pero yo diría, uno que pues ahí tenemos el ejemplo de Estados Unidos, y seguramente y todos los analistas lo ven así, que Donald Trump perdió por la manera en que manejó la pandemia. Muy probablemente se hubiera ganado y arrasado en la elección si no hubiera tenido este obstáculo, pongámosle así. Y entonces yo sí pienso que el agravamiento, la prolongación y el no control de la pandemia en el caso de México y el aumento de las muertes, seguramente en diciembre tendremos 110,000, 113,000, para marzo algo así como 150,000. Eso va a pesar, sí pienso, el electorado en la medida en que más ciudadanos van a hacer conciencia del mal manejo, de la barbaridad, de la falta de responsabilidad, de la seriedad, del engaño, etcétera, de todos estos elementos que se traduce en nombres y apellidos de 315,000, 320,000 gentes para el día de hoy, que son familias enteras que se ha tratado todo el tiempo de solo ver números, estadísticas y no las caras de los que se han ido y el daño que ha provocado a no solo a esas personas, sino también a sus familias. Y en ese sentido, pues sí pienso que va a tener algún efecto, aunque debe decir que la particularidad de la elección del 2021, pues son elecciones estrictamente locales, 30 congresos locales, 15 gobernaturas, más los 500 diputados federales y cerca de los 1,000 presidencias municipales. Entonces, puede ser que la dimensión de estos errores y de este manejo criminal de la pandemia no afecte tan directamente, en la medida en que el punto de la discusión es cuál es el problema en específico de ese municipio o de ese distrito electoral local, pero y en ese sentido no es una elección nacional donde esté en juego el presidente y donde está, sino que tiene que ver pues con personajes en lo particular que van a más local. Pero aquí interviene mucho si hay alianza opositora o no hay alianza. Tú que estás muy metido y sabes de eso, ¿va a haber alianza de uno o varios, 2 o más partidos o no lo ves? Yo pienso que
avanza muy bueno. Ha habido la frustración de 2 o 3 casos que pasaron la semana pasada, que ya estaban acordados, en el caso de Chihuahua, en el caso de Nuevo León, la alianza PRI, PAN, PRD. Yo pienso que en algunos casos se ha caído, pero que en conjunto me parece que está funcionando. De lo que sé, los acuerdos entre estos partidos y algunos partidos locales está caminando. Hay la idea de que van a ir unidos probablemente en 150 distritos electorales federales, estos partidos a los que hago referencia. Pienso que ha sido fluida la relación, conscientes de que necesitan articularse en un solo frente si quieren evitar volver a los más viejos tiempos del autoritarismo priista a la mano del presidente, con el control que tiene del Congreso, que para que la vida democrática de este país funcione se requieren contrapesos. ¿Y ves al PRI metido en la alianza? Porque está PAN y PRD, puede ser que sí, pero el PRI... Al PRI absolutamente lo veo, él está sentado en la mesa también. Qué bueno. Eso lo puedo afirmar con seguridad, porque sé que cómo está ocurriendo y cómo se encuentran los presidentes de estos partidos con mucha frecuencia a discutir. Qué bueno, lo importante, pues digo, los estados son importantes, pero el Congreso Federal, eso es lo que te va a dar un gobierno autoritario si sigue teniendo mayoría el presidente, o va a tener que negociar muchísimas cosas si no la tiene, ¿no? Así creo que es, y ojalá y en el futuro nos vuelvas a aceptar la llamada para informarnos cómo van esas alianzas y qué es lo que viene adelante. Cuando tú quieras, con muchísimo gusto, claro que sí. Muchísimas gracias, Rubén, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, mano. Bye. Mucho éxito. Nosotros vamos a un corte pequeño, continuamos.